Segunda parte, tiempo complementario. Llegamos hasta Escorpio en este tema tan interesante que es la retrogradación de Saturno. Y bueno, Javier, tenían que ser dos programas porque precisamente es retro, para allá y para acá. Y entramos a esta fase donde vamos a hablar de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Si nos damos cuenta, es el último tema del zodiaco con los cuatro elementos: fuego de Sagitario, Capricornio tierra, Acuario aire y Piscis agua. Pues querido Javier, voy a poner la pantalla del, Vámonos a, ok, del Radix. Entonces, permíteme, yo también ordeno esto aquí. mientras Juan Carlos la prepara y la ubica y la pone chévere, y yo Listo. voy colocando esto por acá. Perfecto. Ahí estamos. ¿Estás listo, Javier? Sí, ¿Qué me falta? Solamente me falta el lapicito. Aquí está el lapicito. El lapicitos. Y entonces, muy bien. Sagitario. Para los signos de Sagitario o si Saturno entró en proceso de retrogradación a su casa 4. Empieza a hacer un cierre, una síntesis en casa 4. Claro, Saturno va rumbo a las 5, pero en este tiempo que es desde el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero, es un tiempo de hacer un trabajo. ¿Qué opinas, Javier, para Sagitario? bueno, en Sagitario ya viene trabajando Saturno desde la casa 4 y esto ha pedido estructuras, cimientos, esto ha pedido mirar las zapatas. Las zapatas es esto, esta parte que se utiliza mucho en construcción para ver qué tanto aguanta una estructura, qué tan profundo podemos anclar, qué tan profundo podemos ir, y de acuerdo a la profundidad de lo que se puede anclar, pues así mismo podemos estar pensando en la altura que se puede llegar a elevar. Entonces Saturno aquí tiene una misión un poquito más de vida, casi que en todos los aspectos, como que le está diciendo a Sagitario, tal vez se vuelve un reto larguito, porque aquí, Juan, podemos mirar que, pues si ya lleva 2 años, la misión de Saturno es una, en este caso para Sagitario, y es llegar a la casa 10, llegar a la cumbre. Para eso le faltan 15 años, que pareciera mucho tiempo, que es el engaño de Saturno. Eso después yo me encargo de, después estudio, eso igual no hay tiempo, siempre hay tiempo. Entonces, si eres ascendente, solo luna Sagitario, valdría la pena no subestimar y no sentirse tan exaltado, típico de su planeta Júpiter en Cáncer, casa 8, como que todavía podemos hacer mucho. De todas formas, el planeta regente, al estar en una posición favorable, le daría como esa sensación, y Saturno aquí está diciendo todo lo contrario: terminar de ajustar los detalles típicos de familia, empezar a asumir una madurez. Por ejemplo, si ya saliste también de casa, típico que Saturno diga, ya te diste cuenta en los últimos 2 años que aquí pudiste haber nacido, pero de aquí no eres, y se devuelve como a remarcar, si no eres de aquí, entonces ¿de dónde? ¿A dónde pertenece? A veces decimos muy rápido desde el lenguaje coloquial, sí, la zona de confort es negativa y la zona de confort es mala y hay que salir de la zona de confort. Y se dice muy rápido así, pero creo que siempre hemos sido precursores, creo que tú también eres de esa misma línea, Juan. Se necesita, es necesaria, porque eso de no tener zona de confort, eso es vivir en el aire y vivir a toda hora, y como que voy sintiendo que no soy de ningún lado. Saturno también invoca eso, también está invitando en los últimos grados de Piscis, en la casa 4, a decir, puedes soñar, puedes volar, puedes viajar, puedes estar, sobre todo a un signo como Sagitario, ¿no? Que es como el todo lo contrario, Sagitario. Pero eso hay que aterrizarlo en algún lado, hay que generar una estructura y hay que mirar si verdaderamente eso a futuro te va a poder servir, te va a poder anclar a algo. Igual vas a pertenecer, aunque estés de andariego por el mundo, de viajero por el mundo, tienes una raíz y vas a tener que mostrar una credencial, vas a tener que mostrar un pase, una visa, vas a tener que Saturno ahí en la estructura. Tampoco puedes estar de esa manera. Entonces yo creo que son los 5 meses y medio, ahora retrogradando a finales de Piscis en casa 4, donde le termina de dar y de convocar el tema de asumir.
de cara a lo que será el próximo año, cuando Saturno esté ya de pleno en Aries, en casa 5, ya asumiendo un grado de adultez y de madurez mucho más abierto. También el cómo se va a salir, ¿no? Decíamos para otro signo antes, Juan, ¿cómo salgo? Salgo, ya, soy grande, entonces no necesito nada de aquí, de la casa, y me voy con portazo, decías tú. Me quedé con esa, doyle el portazo, gritando mucho, o por el contrario, me voy en una doctrina, en una madurez, me voy, por el contrario, siendo consciente de dónde voy a estar, cómo voy a estar y haciendo cortes. Yo creo que acá es importante que Sagitario termine de cortar, así Sagitario tenga 40, 50, 60 años, así tengas la edad que tengas, Sagitario es el momento de cortar el cordón umbilical. Ya, ya no hay más, ya no se le puede dar otra vuelta, ni enrollárselo en el cuello, ni... Ya es la última tira, el último tijerazo que dice, se necesita liberar de esto llamado casa 4 con los recuerdos, típico de Saturno, ¿no, Juan? Con los recuerdos y la experiencia que esto me dio, pero de mira a. Mm. Qué bonita esta analogía que haces con Saturno en casa 4 y las zapatas. Las zapatas acá en Colombia se menciona de los cimientos, a ese hierro, a ver, esa excavación que hacemos y que fundimos ahí un hierro con un concreto para que de ahí en adelante las columnas y los muros de contención o como sea vaya a ser la estructura de la casa soporte. ¿Sí? Si estas zapatas no están hechas con buen hierro o no se cavó la profundidad suficiente, al menor desplazamiento de la tierra o al menor terremoto o lo que sea, pues se derrumba toda la estructura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta con Saturno y es algo que ha venido trabajando Sagitario los últimos 3 años, desde marzo del 2023 que entró Saturno por primera vez a Pisces, ha venido dándose cuenta porque estas figuras de autoridad que me rodeaban y que yo consideraba que eran mi soporte y que yo estaba defendiendo a capa de espada para tratar de sostener un ideal de esas figuras, se desplomaron de repente. Ya no son esa madre todopoderosa o ese padre todopoderoso, ya no lo es así. Y al darme cuenta con Saturno de la realidad de las personas, no puedo seguir viviendo una vida como si mi mamá sí fuera lo que yo he soñado siempre y esperando todo el tiempo en cada visita de mamá que me valide, que me legitime, que me diga, que me dé una disculpa, que me dé lo que siempre había esperado. Y ahí me puedo quedar por siempre. Entonces Saturno, pasando por la casa 4, es algo así como genero y realizo un duelo. Me duele que realmente mis padres o mis figuras de autoridad o esas figuras a las cuales he yo idealizado para esa zona de confort son como son. No, y no voy a seguir tratando de defenderlas a capa y espada, defender sus abusos, defender su forma de hacer las cosas, defender que es que hoy no, hoy mi mamá no estaba de buen genio y por eso no me dijo lo que yo tanto esperaba y siempre defendiendo estas figuras luminosas. En realidad Saturno viene a decir, son reales. Crea lo que ves, cree lo que ves, cree en lo que sientes y date el permiso de hacer un duelo de esas figuras. ¿Para qué? Esa es la forma de excavar para hacer esa zapata que tú mencionabas, para hacer, para llegar hasta bien abajo y poner los hierros y fundir ahí, sí, la estructura nueva. Saturno en casa 4 está diciendo, manifiesta tu nueva realidad, manifiesta tu nuevo edificio, concrétalo, vale la pena. No te pierdas en estar defendiendo un pasado que ya no fue. Eh, Más bien, llora ese pasado y date la oportunidad de crear. Entonces, en este momento, que Saturno desde el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero se devuelve a Pisces, es un momento de hacer una recapitulación de todo ello. ¿Qué hice estos 3 años con eso? ¿Cómo me logré soltar de estas imaginaciones con las cuales estaba yo basando mi vida? ¿Y cómo ahora me doy el permiso de crear una nueva realidad y de manifestar una nueva realidad? No es gratis que Saturno vaya a pasar a la casa 5 de Sagitario, ya a partir del 14 de febrero, y ahí empiece a consolidar realmente lo que yo quiero dejar en este mundo. Mi, cómo irradio, mi música, mi poema, mi vida, mis hechos. Ahí eso es lo que viene a trabajar los próximos 2 años y medio.
Pero por eso este tiempo es importantísimo para hacer esa síntesis y abrazar el proceso, ¿sí? De decir, bueno, me desilusioné de mi mamá, de papá, o de mis hermanos, o de uno o del otro, en lugar de quedarnos en el plan de victimización de por qué me dieron esa respuesta y por decir, ay, qué dicha. O sea, ya sé con quién cuento y con quién no. Y hago el duelo de estas figuras y empiezo a crear lo que realmente me da una base sólida. Que también es como la marca, ¿no? ¿No, Juan? Ahí es como una marca, lo que decíamos con los otros signos, la marca de la Z que va por donde va pasando Saturno retrogradando, va dejando esa huella. Y también si lo vemos desde otro ángulo, es un Saturno que está en casa 4, como que viene de las alturas, ¿no? Desde la carta viene desde su casa 10, aterriza en la 4 como decir, a ver, aquí hay mucha luna, aquí hay mucho desorden, aquí hay mucho tema, mucho cuchicheo y la madurez para cuándo. Y es como el momento de Saturno también cuando va dejando esa marca, esa huella de decir ya, ya no más, ya no tiene que finiquitar. Ahí es donde volvemos a evocar y volvemos a repetir la sensación de que Saturno es cruel, de Saturno, esa palabra no, donde me están diciendo no, no más y a lo mejor era muy cómodo para mí seguir ahí. Este se siente mucho porque Sagitario, pues a la final es muy soñador, es muy, como que no le gusta estos asuntos para un signo tan abierto y tan, ay, no pasa nada, cuando resulta que sí, que no puedes tener 50, 60 años y todavía estar con figuras de algo muy parecido de quién es mamá y papá para ti. Si lo veíamos en Cáncer, digamos que Saturno en casa 4, podemos volver a hacer algo similar de decir, ¿quién es para ti mamá y papá? O sea, ¿qué es para ti mamá y papá? O todavía me voy a devolver a no me dieron, a tal cosa, atrás, al pasado. Es que no me hicieron, es que soy huérfano, es que imagínate que crecí sin mi papá y eso quedó hasta cierto punto. Y Saturno dice, pero ya 30 y con ese cuento todavía, o 40 y todavía con esa historia, no. Y hay que superarla. ¿Cómo nos superamos frente a eso? Y precisamente, Siguiente. ¿cómo nos superamos frente a eso? Llorándolo, entristeciéndolo y finalmente diciendo, esto es lo que hay. Fíjate, Javier, cuántas veces los que de pronto tuvimos una ausencia de padre o un abuso del padre o lo que fuera, ¿sí? Seguimos de pronto con la esperanza de que será que esta vez que me vea con él, sí me va a decir eso que quería yo que me dijera, sí me va a abrazar de la forma que quisiera, sí me va a pedir disculpas por no haber estado, por haber abusado de mí. Es decir, eso no va a pasar nunca, pero es que es nunca. O sea, si pasa una que otra vez, es contada, ¿sabes? Es muy contada. Pero más bien, si yo me doy cuenta y digo, esto es, él es así, él fue así. Es más, a veces el padre ya está muerto y todavía seguimos añorando que salga de la tumba a decirnos eso, ¿no? Sí. Entonces hago el duelo. Él no fue como yo hubiera querido. Es más, nunca los padres van a ser al 100% como hubiéramos querido que fueran. Entonces, desde esa perspectiva, hago el duelo y así no estoy en la expectativa y en la dolorosa esperanza de que esta vez mis papás iban a hacer lo que yo estaba esperando que dijeran. Eso es falso, eso nunca va a pasar. Entonces, eso es Saturno en casa 4. Me doy cuenta, lo duelo, lo, le- me duele, lo lloro, lo cuento, lo expreso y lo cierro, ¿sí? Porque de lo contrario siempre estaré en una expectativa. Algún día va a pasar, algún día sí me va a decir eso, ¿no? Ese es un punto importante ahí para Sagitario. Bueno, Javier, Capricornio. Si tú eres un sol en Capricornio, un ascendente en Capricornio, eh, ¿qué será de este Saturno regresando a tu casa 3, a tu espacio 3? O si sabes que estos grados de Pisces, desde el grado 26 al cero de Aries, están en casa 3. Esta parte me gusta un título de Game Over. Estamos jugando y nos aparece esa, Juan Carlos, Game Over, ¿no? Se acabó el tiempo. La casa 3 es la planeación, la casa 3 es pensar, la casa 3 es analizar.
Ya Saturno 2 años esperando, porque Saturno es el del tiempo, Saturno no tiene afán, tómate todo el tiempo que quieras, no pasa nada, yo no tengo afán. Si usted no percibe y si usted no se acosa y si usted no se mueve, yo sí que menos. Yo soy el dueño del tiempo, empezando por ahí. O sea, a mí no me afana su proceso. Y en la casa 3 solemos pensarlo, analizarlo, mirarlo, digerirlo, masticarlo. Y Saturno va por ahí estos 2 años, entró en Aries, se devuelve, retrograda los últimos grados de Piscis. ¿Ya o todavía no? Es como ese game over, ya acabo de pensar y analizar y cuándo vamos a hacer hechos, cuándo vamos a darle forma. Este Saturno en casa 3 en Piscis en los últimos, es importante pensar, dice Saturno, pero no te puedes quedar ahí pensando porque ya venimos grado 1, 2, 3, 4, 5, entonces como que hasta cuándo, ya entré a Aries, ya le mostré adelante la punta del iceberg, me devuelvo otra vez y son 5 meses y medio donde dice Saturno, game over, ya terminó el tiempo y ahora démosle la vuelta, ahora démosle la forma porque se necesita estamos en la costura. Imagínate que estamos cosiendo algo, que estamos formando una prenda de vestir. Y entonces tenemos la tela, y es que esta es la tela, Juan. Sí, Javier. Y es verde totalmente. Sí, Javier. Y es una tela completa. Ajá. Y con esta tela podemos hacer muchas cosas. Sí, hermano, pero ¿cuándo va a mandar el tijerazo? ¿Cuándo va a mandar el primer tijerazo y cuándo le va a dar la forma? No, Juan, pero es que mira la tela. Ya, pero ¿cuándo le das la vuelta? ¿Cuándo agarras la tijera y corto? ¿Cuándo corto y le hago costura? Y justo ahí en la grieta cósmica, esto es esta costura que está aquí de la camisa, porque es que a través de esa costura se le da forma y entonces ya es una camisa. Entonces tenemos una camisa, tenemos una camiseta, tenemos un pantalón, tenemos una prenda de vestir que ya es algo. Es donde Saturno empieza a decir, logres cimentar todas estas ideas y toda esta sustancia y estos nuevos pensamientos de final de lo que has vivido en pro de lo que ya viviste esos 6, 8 meses que ya lo tienes ahí enfrente, démosle la estocada final. Ya es como ese punto de decir, ya hay un tiempo donde pensar no, sino es llevar al hecho. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esta tela? Ah, vamos a hacer manteles. Listo, entonces corte por aquí y empiece a sacar cuántos nos salen. Ah, nos salen 12, 15. Saturno es el que cuenta, forma, le da número y en la casa 3 nos ayuda a decir, bueno, y si es una camisa, entonces ¿dónde está el molde? Por eso es el señor de la estructura, de la forma, del molde, de la costura, ¿no? Entonces vamos cosiendo y dándole esas formas, haciendo ese trabajo de maniobra, empieza a tener forma las cosas, a parecerse en algo. Por eso Saturno cuando llega a una casa dice, ¿esto qué es? ¿Esta relación qué es? Casa 7. ¿Este estudio qué es? Casa 9. Y en la casa 3, todo esto que estás pensando, ¿qué es? O sea, ¿qué vas a hacer? Está muy bonito, está muy chévere, pero ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Te va a servir eso? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es la forma que tiene? Creo que ahí ya es el momento de final, de llegar a ese punto, sobre todo que para Capricornios, soles, lunas o ascendentes, pues volvemos al tema, es mucha exigencia, porque de los 12 signos del zodiaco, Saturno como que mira a Capricornio y dice, ay, no, usted no me la puede hacer. O sea, usted no puede estar en que sí, en que no, es como más contundente. Por eso también se alcanza a formar un punto, en este caso, de aspecto tenso, donde dice, ya no más, ya cierra ese punto y empecemos da la vuelta, dale la vuelta a. Qué bonito eso, que cómo me gusta ese análisis que acabas de hacer. El game over. Buenísimo. Sí, porque es que fíjate que en la casa 3 estamos estudiando, experimentando. Por eso no es gratis que la casa 3 sea rija la casa del colegio, de los primeros estudios. Sí, porque es como una prueba y error donde también aprendemos lenguaje, comunicarnos, donde ensayamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Saturno ahí es como si llegara a poner a prueba lo que has aprendido. ¿Sí? Y lo aterriza y dice, y esto es mucha teoría y eso sirve, eso es práctico, eso es concreto. Entonces, de alguna manera, desde el 2023 ha estado probando ideas, dolorosamente, económicamente probando de alguna forma, ¿sí? Y ganando y perdiendo.
de alguna forma, porque no se atreve, como tú dices, a echarle una buena tijera al tema, ¿sí? No se atreve a darle un compromiso del todo, a decir, me entrego a esto por completo y de lleno, que es lo que está sucediendo ahora, que es precisamente Saturno regresando a la 3, haciendo esa recapitulación, para posteriormente, el 14 de febrero, entrar de lleno a la 4, que es la casa de la manifestación, de los hechos. Entonces, de esa prueba de error, en estos meses puede salir realmente un fruto, un regalo, un entendimiento, un, un eureka, también un poderle poner nombre a las cosas y de acuerdo a eso avanzar y seguir adelante en el proceso de manifestación. Como y además que es la costura, ¿no, Juan? Es entre el grado 29 y grado 0. Esto, o sea, literal es la costura y es la máquina y está la tela y está todo. Justo la costura de nuestra vida y además ahí en el 4 donde también terminan, inicia, o sea, es costura por donde lo mires, por Saturno, por signos, por grados, por casa, por todo. Es como que, y la exigencia que puede tener a Capricornio, la exigencia que puede tener hacia Saturno, que es su planeta. Digamos que al primer, al primer lacayo que llama Saturno es Capricornio, venga para acá. Así, así los demás no. Como que no va a llamar a Cáncer, no va a llamar a Géminis. Al primero lacayo que le echa mano es a Capricornio, usted. Y lo que espera un Saturno ahí es que Capricornio diga presente. Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a la cabeza a hacer. Es como la forma interpretativa para poder transmitir esta exigencia en un punto importante de nuestra carta. ¿Listo? Luis Javier Aragón Bernal, al orden. Al tablero. Pase al tablero, señor Aragón. Y uno ya con la gota aquí. Ya Bien. sabía que iba a perder ahí ya con la gota. Pero por dignidad, pues uno pasa. Sabes que un tema que me gusta también de Capricornio es que como el regente de Capricornio es Saturno, ¿sí? Entonces, a medida que Saturno va cambiando de signo, los Sol en Capricornio, Luna en Capricornio o ascendente en Capricornio se van mutando, se van metamorfoseando, ¿sí? De alguna manera, Capricornio estuvo matizado desde el 2023 a lo pisciano. Entonces estaba como envuelto en unas nebulosas y como, ¿sí? En cambio ahora entra a un punto de visibilidad, de movimiento, de asertividad, de dirección. Entra en Aries, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos a ver a los Capricornios mucho más empoderados a partir del 14 de febrero. O sea, ya tuvieron una entrada desde el 25 de mayo, probaron lo que significa que su regente esté en Aries. De alguna manera estaban un poco más agresivos, más cortando, más poniendo límites, más de una manera más activa. Ahora que se devuelve, hacen una recapitulación de pruebas y errores que han estado, con las cuales han estado jugando. Y posteriormente, el 14 de febrero, es como si ya se arremangaran y dijeran, voy por lo mío. ¿Mm? Ah, por ello, exacto. Mm. Vámonos con en la lista Acuario. Acuario o si Saturno retrograda a tu casa 2. Bueno, aquí es un momento de ajustar y de apretarse la correa en el cinturón. ¿Qué estamos gastando? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos? ¿Cómo nos estamos administrando? ¿Cómo está la caja menor? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? ¿Qué me he dado y qué me sigo debiendo? Digamos que es la casa de las cuentas. Un Saturno ya lleva 2 años, 2 años y medio haciendo énfasis en eso, además el nodo norte que reafirma y pone un punto de decir, sí, aquí hay asuntos de recursos, hay asuntos también de materia que de pronto no se le ha dado la forma o el lugar, y ascendente en Acuario, pues sobre todo lo van a sentir que tienden a disolver o a esto no me importa, ¿no? A veces Acuario puede llegar a tener esa idea de no me interesa, no me interesan estos temas o no me interesa lo otro, libertad absoluta, ¿no? Por encima de todo. A mí no me interesa el dinero.
a mí no me interesa tal cosa, a mí estas cosas no me interesan, yo prefiero ser como más libre, como más, todos somos uno y vamos disfrutando. Y Saturno como que dice, a ver, ¿cuál es la cartilla y cuál es la creencia y con qué recurso, con qué contamos? Observa en la casa 2 ese Saturno diciendo qué tienes, qué debes, primero porque Saturno también está haciendo un análisis de cobranza, qué se debe en todo sentido, no solamente lo llevemos a un tema económico, saquémoslo un poquito de casa 2 que es muy obvio, sino qué procesos de mi vida me debo, todavía qué me debo a mí mismo en recursos que no he hecho conmigo mismo, sino qué me debo, porque la casa 2 también es parte fundamental de yo, es la segunda. Entonces, ¿qué todavía no me he cumplido? ¿Qué me sigo debiendo? Porque a veces es muy fácil, ah, sí, debo esto, debo lo otro, o sencillamente puede haber, no, yo no debo nada. Entonces, como no tengo deudas, pues a Saturno en casa 2 no aplica para mí, porque estoy a paz y salvo, no debo un peso, pero a lo mejor no es dinero, es también la casa de los procesos emocionales, de autoestima, donde no me he quedado bien, donde no me he sabido cimentar, donde no he sido coherente conmigo y que me he quedado debiendo de lo que vengo haciendo y me lo va a recordar en procesos pasados. Porque si Saturno está terminando una temporada de Piscis, también es porque viene de Acuario y ya ha forjado una estructura y ha cortado una identidad del yo. Y lo que ha hecho estos 2 años es valórate, asume tu vida, asume tus valores, date cuenta cuánto vale, qué tienes, hasta dónde permites, límites, cómo has colocado esos límites en casa 2 o hasta dónde te estás metiendo en neveras ajenas y no estás mirando la tuya, hasta dónde criticas los huevos o las salchichas que come el vecino en nevera ajena y la tuya cómo está. Todo esto son cuentas. Digamos que Saturno ahí está en casa 2 diciendo no solamente te fijes en el papel moneda, sino muy Piscis también, muy del inconsciente, muy tú. Entonces siento que son 5 meses y medio para mirar dónde no me he cumplido, dónde me he fallado, porque de todas estas fallas y de todos estos no cumplirme a mí mismo, pues dejo de creer y eso va perdiendo valor en mí para mí, autoestima. Y entonces a lo último cuesta trabajo la transformación que pide Plutón, también de entrada. Mm, qué belleza esto que acabas de decir de las cuentas internas, de cómo me estoy cumpliendo. Sí, es que date cuenta cómo, pues Saturno lo que toca lo concreta, lo pone en evidencia. Y al estar en Pisces, es como si Acuario siempre tuviera difusos de alguna manera sus recursos. Como le importa más los recursos sociales, el otro. ¿M? Entonces, Saturno viene acá a decirle, desde el 2023 vino a decirle, ¿y tus recursos qué? ¿Tú con qué cuentas? Qué hay en tu banco? ¿Qué hay en tu bolsillo? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué valores están? No importa lo de los otros, es como, ¿y tú qué? Entonces es como todo un cuestionamiento porque, no, pues es que Acuario dice, no, es que nosotros, ¿y quiénes son nosotros? ¿Sí? No, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mi perro. No, un momentico, ¿y tú qué? O sea, ¿sí? Entonces Saturno ha puesto en evidencia la necesidad de poner unos límites más claros para poder reconocer con qué cuento. Y al reconocer con qué cuento, pasa esto que tú mencionabas de la deuda, ¿no? ¿Cuánto me estoy debiendo? Javier, esto es tenaz porque es que los signos, lo que es Acuario y Piscis, creen que le deben a todo el mundo, pero es que se deben es a sí mismo. Tiempo, recursos, espacio, eh, gustos, placeres, expresión individual. Pero Acuario y Piscis es como si sintieran es que qué peligro. ¿Y sabes por qué se muestran en modo peligro si sacan eso? Porque tal vez si se vuelve realidad la vida, qué peligro que no sea como la he soñado. Qué miedo darme cuenta que mi vida ni se parece al ideal que tengo. Entonces mejor evito y mejor me entrego a los demás. Mejor siempre le estoy dando a todo el mundo y así no tengo que vérmelas. Entonces, claro, lo que dices de Pisces en la 2, ¿no? Plata, a mí la plata no me interesa, eso es para otros, o sea, ¿sí? Tremendo. Dice, llega Saturno, ¿cómo que no te interesa? ¿Qué vas a hacer cuando estés solo? ¿Y qué vas a hacer cuando ya nadie te voltee a mirar? Porque ya no eres tan útil o para tus hijos, o para tu mamá, o para tu familia, o para tus amigos, si tú no cultivaste nada propio. Entonces Saturno ha venido siendo
3 años de profunda reflexión. ¿Dónde está mi seguridad? ¿En qué puedo basar mi seguridad? Financieramente, emocionalmente, eh, y también pues relacional, ¿sí? Eh, en este momento que Saturno se devuelve allí a la casa 2, pone en evidencia todo lo que ha sucedido los últimos desde el 2023, para que hagas una síntesis y una evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que de aquí a febrero tú puedas ya tener una mayor claridad en eso que trabajaste durante 3 años. Si tienes esos recursos claros, seguramente cuando entra a casa 3 te das el permiso de socializarlos, de interconectarlos. Si ya tengo algo que ofrecer, puedo conectarlo con el resto de la gente. Pero si yo nunca sé ni qué tengo, ¿cómo lo conectas? O sea, ¿cómo le creas una interfase? No se puede. ¿Mm? Y por último, Javier, imagínate que pues Saturno también es regente de Acuario, ¿sí? Mm. Entonces, lo que dije para Capricornio también está sucediendo para Acuario. Es un momento en donde entran en una nueva dinámica. Acuario es uno de los signos más movidos en todo este proceso, ¿sí? Por un lado tiene a Plutón entrando a su casa, que está haciendo un proceso de reestructuración, de muerte y transformación de lo que creía que era yo, de los ideales a los cuales le he estado trabajando durante tantos años. Por ese lado. Por otro lado, Saturno, eh, ah, discúlpame, hay otro. Por otro lado, el regente Urano salió de 7 años de estar en un signo fijo de tierra, que no es con el que más se identifica Acuario, para entrar en un signo de aire. Entonces esto empiezan a sentirles ya los vientos del cambio de una libertad y de una mayor expresión, ¿sí? Y por otro lado, el otro regente que es Saturno entrando en un signo cardinal como es Aries. Entonces, o sea, Acuario, esta temporada es para hacer todo un proceso de reflexión profunda porque lo que se viene para el 2026 es poderosísimo. Exigente, exigente que también puede darse en la otra. Me gustó esa parte cuando dijiste, Acuario dice, nosotros vamos a, y Saturno frena, nosotros somos quienes, o muchas veces nosotros fuimos. Yo no quise, pero pues todos fuimos. O sea, como que yo no quería ir, pero pues el cardumen, allá todos fueron, pues yo también me pegué ahí, fui allá. Entonces ahí es donde Saturno también pide que puede haber mucha apertura también, pudo haber, puede estar una persona viviendo toda la polaridad de extravagancia, de excesos también con ese, de mucho, y llega Saturno a volver a decir, bueno, cómo le estás dando uso a esos recursos? ¿Sí? El desperdicio, Saturno es enemigo del desperdicio, es enemigo del despilfarre, como llamaríamos en esto. Y en la casa 2 sí que dice realmente cuál es el uso que haces de recursos en general, de vida, de personas, porque también puede estar la otra polaridad de Acuario de que esté viviendo en exceso, que haya sentido mucho ese Plutón de cambio y todo total. Casa de los recursos, tan bonito. Bueno, no dejes que las deudas te coman, querido Acuario. Las deudas contigo mismo, más allá de las otras deudas. Eso. Finalmente, Piscis. Llegamos a Piscis o si el retorno de Saturno entra en tu casa 1. Piscis, las últimas estocadas, ya las últimas pintadas, ya está Saturno haciendo en las últimas, ya, el trabajo de tumbar, el trabajo de impacto, el trabajo de fuerza, ya lo inició por allá en el grado cero de Piscis y han sido 2 años largos, tendidos, donde lo ha cuestionado, lo ha movido, lo ha venido movilizando, sacándole, diciendo a Piscis. No, yo creo que Saturno ha sido bastante, compruébemelo, no porque se vuelve el reto, se vuelve lo concreto en Piscis, pero a él mismo, de ponerse en evidencia con cosas y además que ha estado acompañado, Juan, cabe aclarar con el nodo, que pone el dedo en la llaga y al mismo tiempo final de Neptuno. Al igual que mencionabas tú con Acuario,
Siento que también Piscis, para Piscis hubiera sido más fácil este proceso si Neptuno hubiera estado, di tú, grado 14, 15 de Piscis. Imagínate esta misma situación, pero con un Neptuno 14, 15. Es como que, estoy acompañado y de todas maneras tengo un ancla, mi raíz. Pero en esta coincide, en este retorno coincide de que, pues en efecto, también Neptuno va de salida. Entonces, como que se pusieron de acuerdo Neptuno y Saturno a decir, sí, no, de verdad esto ya terminó. De verdad que esto sí es un corte, corte. Estoy de acuerdo contigo, Saturno, Neptuno ahí en ese diálogo interno de decir, debemos cambiar y el traje que hemos tenido, hemos fabricado, ya no es. Ya no va, ya esa talla, no somos esa talla, no quepo en esa talla, ya esa talla no es la mía. Si decíamos que Saturno en la casa 4 es qué estás construyendo, qué estás haciendo, una camiseta, un pantalón, ¿qué es esto? Aquí es con nosotros mismos. Digamos que aquí no es una tela, sino la tela es mi piel. Casa uno, mi identidad, mi yo. ¿Cuál es la tela y cómo vamos a forjar una nueva vestimenta, un nuevo vestuario? ¿Cuál es el nuevo atuendo que me voy a colocar para el trabajo llamado vida? Ya no el trabajo de la profesión de ser de pronto secretaria, abogada, etcétera, sino cuál es el vestido que me voy a poner ahora de vida para iniciar algo distinto, que me dé un valor diferente, que es lo que viene de cara al 2026 después del 14, cuando estén recursos, ya en otro proceso. Pero ahorita como que aprovecha para estos 5 meses para terminar de sacudir, de cerrar la puerta, de vender lo que quieras vender. Y cuando digo vender no me refiero sino de ti. ¿Qué es lo último que queda por vender? ¿Cuál es la última, cómo se ve, llama esto, Juan? Venta de garage. Entonces, dentro de la venta de garage, ¿qué más queda? ¿Qué más hay? ¿Qué más valdría la pena sacar de una vez estos 5 meses? Y saco esto y revuelco, retrógrado, revuelco, saco y revendo esto que sí me usó, sí me sirvió, pero este traje ya no, estas corbatas ya no las uso. Creo que hablábamos unos programas atrás por allá, estos trajes ya no me quedan, ya no uso esto. Lo usé y fueron parte de mi identidad, pero ya no. ¿Por qué no vender esto que le sirva a otra persona que haga esto, que se dedique ya a la parte administrativa? Ya no me pongo corbata, ya no me pongo ya no estoy de paño, ya no soy ese. Entonces, ¿cómo entrego ese vestido? Entrego esa piel que representaba un algo para mí, un nivel de seguridad o de algo, representaba un punto de anclaje y un punto de referencia y lo fue y me sirvió y fue sustancia y aprendí, pero ahora la vida me está pidiendo, termina esto para poder limpiar la mesa y empezar a fabricar algo nuevo y de esto tiene la mano o le da la mano Neptuno, que está en total acuerdo de decir sí, definitivamente estamos en otro tema, en darle la vuelta a la tortilla de una manera muy distinta. Claro, muy tocado, porque es como todo al tiempo. Y yo creo que este eclipse ya está 8 días, esto es cuenta regresiva. Prácticamente este eclipse termina de cerrar esto y termina de decirle en la recta final. Estamos ya de remate, de salida. Como en esta semana que decíamos antes de terminar la primera parte, decíamos, y verdad, ya está la última semana de las últimas boletas que tiene Juan Carlos en Bogotá. Es la última semana porque el evento es el viernes. Entonces es la última semana, ya no es que queramos, sino que es la última, es esa parte final donde ya estamos en esa última venta de... Ya el 8 no es, ya no es el 9. El tiempo también es contundente en decir, nos quedan 5 meses y medio aquí para Piscis de terminar y de cerrar esta contienda y empezar algo totalmente nuevo. Entonces, lejos de ser, yo creo que el impacto más fuerte ya lo vivieron. Ahora ya es como la repasada, ya está más tranquilo, ya más fácil y ya por lo menos se puede observar, ya por lo menos se puede identificar qué es ese punto para sacarlo ¿Cómo es? Mataste al tigre y ahora no te quedes en pánico por la piel. por Algo la así piel. es. Mató al león y ahora se asustó con la piel. Eso es. Es que, Javier, hay algo, me encantó esta analogía que haces con la fachada, con la máscara que nos ponemos al mundo, que eso es el ascendente. Un Saturno, como Saturno concreta, Saturno entró en la casa uno de Pisces, Sagrado Cero de Pisces, y le dijo, vamos a concretar una fachada que has estado trabajando, que no te la crees aún y que necesitas concretar.
Y entonces me la ha venido mostrando, pero también para yo ponerme una nueva máscara, tengo que desechar la anterior. Entonces Saturno también está diciendo, la máscara que cultivaste por más de 29 años es inservible en este momento para la nueva temporada. La nueva temporada requiere de otros materiales, de otra expresión que necesitas empezar a cultivar. Y han estado 3 años cultivándose desde el mismo momento, desde marzo del 2023, cultivando esa forma de encontrar una nueva fachada, dándole la despedida a una antigua. Entonces, en este momento que Saturno regresa esos graditos a Pisces en medio del eclipse, además, ¿sí? Es como mostrar el norte. Porque además, Javier, uno de los regentes de Pisces es Neptuno, que también está iniciando ciclo en Aries. Entonces, esto no es cualquier cosa, o sea, esto es algo así como, definitivamente cambié mi fachada, cambié la máscara con la que entraba al mundo, porque realmente lo que viene es poderosísimo para Piscis. Es el guerrero, él necesita empezar a creérselas. Y para eso ha tenido 2 años y medio o 3 años, desde el 2023, donde paso a paso, evento a evento, me ha estado confrontando y contrastando a manera de juego y de ejemplo que sí puedo tener una fachada distinta. ¿Para qué? Para que cuando ya Neptuno entre de lleno a Aries, ahorita en el 2026, pues, o sea, lo valore, lo muestre, lo genere e incluso genere recursos con ello. Eh, monetice. En dos. Sí, en dos, imagínate. Entonces, lo que está sucediendo en esta época para Pisces no es cualquier cosa, es una síntesis de ese trabajo. Es valídate, valídate, eso dice Saturno en la uno. Legitima lo que sientes, lo que percibes, lo que has hecho. Eh, es que además la gente alrededor, si tú esperas que para actuar necesitas la legitimación de la gente alrededor, eso está mal, porque es Saturno en la uno, eres tú lo que debes legitimar lo que estás haciendo. A veces Piscis se puede quedar en estar esperando a que los otros me digan, oye, qué buen trabajo, ¿cómo lo estás haciendo? No, o sea, Saturno en uno soy yo, lo que estoy construyendo. Tengo que verlo y asumirlo, aceptarlo, abrazarlo. ¿Cómo lo hago? Momentos. Exacto. ¿Cómo lo hago? Desde el punto de cómo lo hago yo, cómo es la sustancia, cómo fabrico esa parte. Y me gustó eso que dijiste de legitimar, y la ventaja que tiene Saturno es en el momento en que tú lo legitimes y le des ese valor y que pase a tener valor para ti por encima del resto, esa es la semilla que cuando esté Saturno y Neptuno en dos da fruto, no al revés. No esperar gustar o esperar gustarle o esperar lo otro para que haya un feedback, no es al revés, es de aquí para allá, de adentro a lo pisciano, sale, ¿no? Sale del agua y llega a lo concreto, a hacer el fuego a lo concreto, No, y es que en dos puntos. eso que estás diciendo es eso sale del agua de Piscis y nace Aries, fuego, a la iniciativa, al poder. Los dos planetas, Saturno acompañando a Neptuno, le está diciendo 3 años a Saturno en Piscis, le está diciendo, tómate con seriedad, tómate en serio este cambio de fachada, ¿sí? Para posteriormente salir de ahí en conjunción con el regente. O sea, va a estar acompañándolo también. Eh, mira, lo que pasa es que Piscis es algo así como este niño que necesita de un apego seguro. Necesito, y en cierta medida Saturno es el objeto transicional con el que está haciendo el paso de un área al otro, de una etapa de vida larga a otra etapa de vida. Y de alguna manera, ¿qué es el objeto transicional acá? La realidad, los hechos. Fíjate no en la ensoñación, sino en quién es quién, qué es qué. Tú puedes decir, ay, es que yo confío en tal persona. Y los hechos muestran que sí puedes confiar en esa persona. ¿Sí? O sea, no se trata, el objeto transicional acá, el que te va a dar la capacidad de nacer, son los hechos, la realidad.
y la estructura que se puede forjar a través de la espiritualidad con la experiencia, con lo vivido. Porque también cabe aclarar que estos dos planetas son en general, desde la astrología evolutiva, desde la astrología psicológica, Saturno y Neptuno son los dos que se encargan de manejar el tema de la espiritualidad. Neptuno en Aries evoca mucho eso y está llamando, volvemos al tema, el planeta a los primeros que llama es a los suyos. Neptuno, ¿a quién va a llamar? A Piscis, porque de hecho ahí viene, no se va a poner a llamar a Cáncer, a Géminis, no, llama a los suyos, llama al suyo y dice, bueno, ¿cuáles son la convocatoria que nos pide Saturno en este nuevo inicio o despertar, que ha sido una frase trilladora de los últimos años, sobre todo desde el 2020, que se ha venido cocinando todo esto, desde Saturno por allá en Capricornio? ¿Recuerdas, Juan? Este despertar de la conciencia, pero entonces ya es al tiempo que sale y es como si también fuera el punto, el puntero que dice, ahora sí, ya es el despertar después de haber limpiado y de haber depurado y de haber hecho una gran limpieza, incluso a nivel muy colectivo, porque la limpieza fue evidente, la recogida de egos, la recogida de ascendentes que era necesario para hacer un proceso nuevo. Entonces creo que aquí Piscis también está convocado a eso. ¿Cómo es mi espiritualidad? Y a través del ejemplo propio, yo, Saturno, le doy vida a lo que es la espiritualidad desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ¿no? Hablando Saturno ahí. ¿Tú por qué dices eso? No, lo digo porque van, 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 ¿sí? No es el libro que leí, sino es el libro de mi vida, del hecho de mi vida. Interesante y retador también. Un último tema que me acaba de gatillar lo que acabas de decir y es que Neptuno no entraba en Aries desde hace más de 164 años y la última vez que entró generó la lucha para salir de ser esclavos, de la esclavitud de muchos seres humanos, de que el hombre esclavizaba a otros hombres. Bueno, este tema, al entrar Neptuno en Aries, digamos, liberó. Esto no quiere decir que la esclavitud se haya abolido por completo. Es más, en pleno 2025 hay muchas regiones del mundo donde aún tienen la esclavitud vigente. Pero la gran mayoría y como masa crítica sí empezamos a ver como humanidad cómo así que esclavizamos a otros seres humanos, ¿sí? Y nos cuestionamos el tema. Antes la gente ni se lo cuestionaba, era parte de tener una buena vida. ¿Cuántos esclavos tienes? No, unos dos o tres. Sí. Y era la norma o lo normal, ni se lo preguntaban, ni se lo cuestionaban, ¿sí? O sea, la ruptura de paradigmas es eso. Hombre, ¿cómo se le ocurre esclavizar a otro ser humano? ¿Sí? Ahora bien, en este nuevo ciclo con Saturno y Neptuno, tal vez cuando nos tomamos en serio la psique, lo oculto, lo invisible, que nuestra vida no solamente es este ser humano que habla con claridad en un mundo social, sino que está todo mi inconsciente en lo profundo, motivando y haciendo mi vida consciente. Ahí sí es como, el títere es esta expresión humana externa, que está dominado por el inconsciente. Y de ese inconsciente estamos a veces dominados y esclavizados por complejos y situaciones dolorosas del pasado. El hecho de que Neptuno entre en Aries es el mejor momento al tomarnos con seriedad nuestra parte oculta de romper la esclavitud de esos viejos patrones, de esos complejos que han estado dominando mi vida y que me llevan a vivir relaciones igualitas por más de que cambie de pareja, que me lleva a vivir trabajos idénticos por más de que cambie de jefe y familias igualitas por más de que tenga distintas mamás para mis distintos hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos esclavos de nuestros complejos y tal vez este aspecto, Piscis, sea uno de los que lidere a través del trabajo con el misterio, con lo oculto, con lo místico. Para mí, Piscis tiene un trabajo enorme a nivel social, en la medida en que se vea, se valide, se legitime como con su trabajo, con su hacer. Quitarse los grilletes. Eso.
Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, querido Javier. Ajá. Javier, hicimos la ronda, una ronda preciosa en dos tiempos. En el primer tiempo, es más, yo diría casi que en tres tiempos, porque hace 7 días, el domingo anterior, hablamos en generalidades del bucle de Saturno entre Aries y Piscis. En la primera parte, que fue esta mañana, hace unas pocas horas, vimos de Aries a Escorpio. Y en este segundo video completamos. Claro, no lo podemos dejar para la semana siguiente porque en la semana siguiente tenemos el evento, un evento acá en Bogotá y tú en Orlando. Pues no sé, Javier, si quieras hacer alguna síntesis o si quieras mencionar algo de lo que estén diciendo de pronto en el chat o... Aquí hay buenos comentarios acerca de muchas porras para Piscis, muchos mensajes para el tema de Piscis, para poder hablar acerca de la nueva misión de vida. Lo ponen acá como una nueva misión de vida y un nuevo renacer y un nuevo mudarse de piel en este caso. Es un momento, también me gustan estos mensajes que ponen, una era nueva, distinta también, que aunque no esté tan marcada en el tema Piscis, pero sí es el llamado a estar a la cabeza. Me gusta mucha reflexión que hay en el sentido de aprovechar sobre todo con Saturno lo que ya hay, recordando eso, ¿no? Porque también puede ser, creo que también puede llegar a percibirse lo que decíamos con otros signos, es un aspecto que tiene la tendencia, una generalidad de calzar todo como entonces no hay, cuando por el contrario sí podemos llegar a tener bastante para hacer en cada uno. Lo cierto es que se devolvió para este eclipse, se devolvió Saturno para, decía Juan, como para decir qué están haciendo aquí, meter las narices, qué están haciendo acá y en cada casa que tengamos este evento de nuestra vida, pues lo bueno es que es un cierre que nos permite dar apertura a algo totalmente nuevo y con ganas también de hacerlo. Creo que estamos en muchos finales de muchos planetas y movimientos, eso es bastante positivo. Muchas gracias, también dicen todo, muchas porras dicen por acá, que les encanta esta dupla, que les encanta Juan Carlos y Juan, aquí hay muchos que no se lo pierden el programa. Y aprovecho también para decirle, bueno, hablo con Juan también para contarles que muchas gracias también por esos comentarios tan bellos que ustedes nos dejan saber también y de verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha pasión a esto, que sí se le puede dar vida a la astrología desde distintos ángulos y traerla con un mensaje para que nos sirva, nos aporte en el cotidiano vivir. Entonces creo que el mensaje se ha hecho, o creo no, estoy completamente también convencido de ese trabajo que se viene haciendo. A los Saturno, hablando también de Saturno, que se ha hecho con ese amor, con ese cariño y bueno, pues, con mucha humildad también, ¿no? Porque es llegar a hablar de puntos que a veces se toca, a veces son temas sensibles. Nosotros no sabemos ustedes cuál es el área de vida que están tocando. Claro, hay muchos momentos críticos, pero lo cierto es que con Saturno, en ese título, la vida nos invita a eso, a que no vinimos de vacaciones y a que aquí no vinimos a vivir esto, sino por el contrario, a asumir el proceso de vida. Y ese sí es el camino que nos va a llevar a la liberación, independientemente de qué religión tengamos o independientemente de qué credo. Evidentemente es de la víctima, no. Nunca lo vamos a lograr, nunca ha sido buena paga. Y creo que ahí ese ha sido el mensaje de nosotros siempre. Sí, Javier, agradecer a nuestra audiencia por, llegamos al final entonces de estos tres programas hechos para Saturno, tres así como la marca del zorro, tan, 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 como ida, regreso. Ahí estaba mirando, haciendo la lista de reproducción, que también hicimos un programa cuando Saturno se puso directo en Piscis el año pasado. Hicimos ese programa y entonces ese sería también el número 4 incluso. Está ese programa, el del bucle, el de Aries a Escorpio y ahora este. Y Javier, es también, ¿cuál es el objetivo de hacer esto por la ronda de los 12 signos? Sí, yo sé que es muy rico cuando uno dice, ay, es que yo tengo ese espacio de Piscis en tal casa,
yo lo tengo en casa 8, no sé qué, y entonces puedo, pero aquí hablamos de las 12 casas, es decir, estamos hablando de una totalidad. Estamos abordando las 12 imágenes del zodiaco. ¿Cuál es el objetivo de esto? Independiente de donde sea tu sol, tu luna, lo que sea, estas imágenes pueden dar resonancia en alguna situación por la que tú estés pasando en este momento. Eh, Independiente de la hora de nacimiento, la fecha, todo, mirándolo desde el punto de vista psicológico, puede ser muy nutritivo para ti para ayudar a encontrar una solución o entender, o por lo menos saber que lo que está pasando hace parte de una evolución global, de un tiempo, de un momento, de un Sale Gates, de un espíritu del tiempo que está activo en el ambiente. Por eso, pues sí, rico ir directamente al signo zodiacal tuyo, pero recomiendo mirar todo el video porque puede darte unas imágenes para complementar tu momento de vida y que llegues a tus propias conclusiones. Este es el ejercicio y el arte de la astrología. Es un arte terapéutico, no es un arte predictivo ni adivinatorio. Es un arte de estudiar el tiempo y de estudiar cómo es que se mueve la dinámica humana. Desde esa perspectiva, mirar los 12 signos del zodiaco es lo que tienes activo en tu cuerpo, en tu ser. Lo que pasa es que por haber nacido en una hora, pues vas a tener más énfasis de uno que del otro, pero tienes los 12. Esta está linda esa interpretación de, porque a la final somos un todo, desde esa totalidad, desde esa amplitud, pues a la final en algún momento o en algunas circunstancias, incluso en un mes, podemos vivir tres, cuatro casas y no necesariamente porque el aspecto esté ahí, en esa casa 7 o en esa casa 8, sino podemos vivir en un mes dos, tres temas que sí se relacionan con eso que muestra la carta, pero que está ahí, muy, muy Waze, ¿no? Muy como que te va marcando la ruta, pero en el camino puedes ver cosas adicionales que a lo mejor el Waze no te lo está marcando, pero por defecto lo vas a vivir. Pues muy bien, Juan, yo encantado de estar este tiempo contigo los domingos en este segundo round, para no dejarlos tampoco a ustedes con la hasta dentro de 15 días, esperando por los tres signos que hubiera sido un castigo para algunos que ya estaban diciendo acá, pero ¿cómo van a cortar ahí? Sí, pero también porque fue muy natural, ¿no? Fue muy orgánico de que tampoco estamos acá, bueno, un minuto para cada signo y ya. No, el mensaje tiene que ser desde un punto de vista tomado y analizado. No, no es tanto correr. Acá nos mandan muchos saludos, gracias a los dos por este en vivo, dice Dubrasca, hermosa la alquimia que logran entre ustedes, gracias por domingo a domingo, gracias por la clase magistral, claros de inspiración. Adriana Oviedo, saludo desde Argentina. Ujú. Blanca dice que sí, que está muy emocionada, que le resonó todo, que fue muy terapéutico. Em, bueno, muy bello todos los comentarios acá, los estoy viendo. Muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de estos 4 o 3 encuentros. ¿Sí? Y Javier, nos vemos entonces dentro de 15 días, 14 días, el próximo, bueno, hecho, domingo siguiente. El domingo 7 vamos a estar ocupados. Tú haciendo un evento en Orlando, yo haciendo un evento acá en Bogotá. Y nos veríamos entonces el siguiente, el 14 de septiembre. Exactamente. Nos vemos no este, sino en 15 días para hablar de otros temas que están. Y recuerden que el fin de semana que viene, pues es muy energético, muy astrológico. Y vale la pena también que ustedes que están ahí, que tienen al grande de la astrología ahí cerquita en Bogotá, que se vayan hasta ahí, aprovechen más de 30 años de experiencia también, así ya sepan de astrología, pues qué bueno que puedan estar reafirmando temas y además que son 2 días, ¿no, Juan? Tú vas a estar sábado Sábado, 6 y domingo 7 domingo de 7. manera presencial y también vas a estar online con temas de astrología. Entonces, qué bueno también que ustedes puedan aprovechar ya esta semana en la recta y acompañar a Juan Carlos también allá en Bogotá, que sé que les va a encantar. Entonces, por algo es el grande de la astrología y qué bueno aprender estos temas de inicio, sobre todo si tú eres nuevo o estás todavía empezando o buscando, qué bueno aprender de los grandes. Y también en Orlando, pues vamos a estar en un espacio compartiendo también los temas del eclipse, aprovechando el domingo 7. Es un fin de semana para hablar de astrología. Tiene título. Ese fin de semana tiene título.
Y qué gracias que también, qué bonito que nos puedan acompañar de manera online y presencial. Y nos vemos de hoy en 15 días también Con más madrugadas de domingo. más madrugadas de domingo. Juan, un abrazo a la distancia a Abrazos, todos. Cuídense gracias, mucho. gracias a todos. Gracias.